Hoy nos toca ver el género dramático, es decir, hablaremos de lo que es el teatro. Y para esto primero vamos a remontarnos a su origen. El teatro o el género dramático se origina en Grecia por los cultos que se rendían al dios Dionisio o Baco. Quiere decir que tenía un origen religioso. Al principio era cantado, hasta que Tepsis y Esquilo crean los diálogos y a partir de eso ya es actuado. ¿Cuál es el concepto que tenemos del género dramático? Es aquel texto que representa algún episodio o conflicto de la vida. ¿A través de qué? A través de diálogos que dicen o representan más bien los personajes. El género dramático está destinado a ser representado en un escenario frente a un público y es escrito por el dramaturgo. Cuando hablamos del género dramático vamos a subdividirlo en dos subgéneros que son los mayores o fundamentales y los subgéneros menores. Veamos cada uno. El subgénero mayor o fundamental se divide en tres y recibe este nombre por la extensión de las obras. Son obras largas, por eso son mayores. Acá hablamos de la tragedia. ¿Qué es la tragedia? Es la representación de situaciones trágicas, de ahí viene su nombre, que conducen a los personajes a un final fatídico. ¿Qué quiere decir fatídico? Estamos hablando de la muerte. Y justamente muerte, destrucción son sus principales argumentos. Es decir, una obra de la tragedia habla de cosas terribles, ¿no? De héroes que luchan en batallas y que mueren, etc. Por eso es tragedia. En cambio, la comedia, que es el otro subgénero fundamental, tiene el objetivo de ofrecer alegría y humor al espectador, es decir, que trata cuestiones de la vida cotidiana pero a modo de risa. Su objetivo es hacer reír. Y la tercera es el drama. El drama es la combinación de ambas, de la tragedia y la comedia. Es el auténtico reflejo de la vida con temas más cotidianos. Esos son los tres subgéneros mayores o fundamentales. Mientras que los subgéneros menores son más. En este caso vamos a ver 4 que son los más conocidos. En algunos autores lo subdividen en muchos más. 1. El auto sacramental. Es una obra breve, igual que todas las de subgéneros menores, por eso tiene ese nombre, que tiene un tema religioso, de ahí viene su nombre auto sacramental. Presentado a menudo en forma alegórica y con personajes como las virtudes o los pecados, que se hacía en la antigüedad sobre todo. El otro es el entremés, el paso o sainete, cualquiera de los tres nombres. Son piezas teatrales también muy breves, que se representaban en los descansos de las comedias. Cuando una comedia larga se iba presentando, en sus descansos entraban estas obras cortitas para hacer reír también a la gente. La farsa también es una pieza cómica destinada fundamentalmente a hacer reír. Son cortas también. Se diferencia de la comedia por la extensión, ya hemos dicho, no es cortita. Además que no toca temas reales, sino puede ser fantasiosos. El otro es el vaudeville, que es una comedia muy aligerada con canciones o bailes. Esta es la diferencia con los anteriores. El vaudeville es cantado y bailado. Su carácter es frívolo, alegre. Estos son los subgéneros menores. Ahora vamos a ver qué es la estructura de la obra dramática y para esto lo vamos a ver desde dos puntos de vista, valga la redundancia: la estructura interna de la obra y la estructura externa. ¿A qué se refiere la estructura interna? Es cuando vemos el texto en realidad cómo está subdividido o qué partes tiene. Y la primera parte del texto dramático es la presentación del conflicto, ¿no? Ahí empieza el texto. Aparece la tensión entre las dos fuerzas contrarias y los obstáculos que no van a dejar avanzar a los personajes principales. Es la presentación del conflicto dramático. Esto nos lleva a la segunda, que es el desarrollo del conflicto. Son todas las acciones sobre el conflicto donde la trama se va complicando. Se muestra el enfrentamiento de estas dos fuerzas antagónicas hasta llegar al tercer momento, que sería el momento del clímax. El clímax es la acción dramática cuando pasa por el momento de mayor tensión o clímax, de ahí viene su nombre, ¿no? Donde las fuerzas opuestas se enfrentan. Es el momento más importante de la obra. Y nos lleva al último, que sería el desenlace dramático. Es el momento final donde se resuelve toda la problemática, el conflicto desaparece y con este desaparecen los obstáculos y cada personaje tiene lo que merece durante la obra. Ahora vemos la estructura externa, es decir, nos fijamos desde afuera cómo está estructurada la obra. El texto dramático está dividido en actos, que son las partes principales de la obra dramática, y se los puede reconocer por cada vez que se cierra o se abre el telón. Es decir, cuando se cierra el telón, quiere decir que ha terminado uno de los actos. Cuando se vuelve a abrir, empieza un nuevo acto.
Los actos se subdividen en escenas, son fragmentos de acto. Su inicio y término están determinados por la entrada o salida de los personajes al escenario. O sea, cada vez que entran o salen los personajes del escenario sin que se cierre el telón, estamos hablando de una nueva escena. Y las escenas se subdividen en cuadros. Los cuadros se relacionan con el tipo de escenografía, es decir, que cambian cada vez que cambia algo de la escenografía. Cuando cambia algo de la escenografía quiere decir que estamos cambiando de cuadro. Esa es la estructura externa. Ahora vamos a ver los elementos o recursos del teatro. ¿A qué nos referimos? Son todos aquellos recursos que hacen posible la presentación de una obra frente a un público. Estos son varios, son 6 los que vamos a tocar nosotros. Primero tenemos el escenario, como vemos acá en la imagen. El escenario es el lugar o el espacio escénico para los actores o los intérpretes, el punto focal para el público. Normalmente es algo elevado, pero puede ser también algo plano. Es el lugar donde se actúa. Ahora, esto se complementa con la escenografía. ¿Qué es la escenografía? Es el diseño, la decoración y la ambientación del escenario. Crea el lugar y el tiempo, ¿no? Con el uso del telón de fondo, los muebles, los cuadros. Fíjense acá, el escenario está vacío porque es el lugar donde se actúa, y acá ya está complementado con la escenografía, muebles, cortinas. Este es el telón de fondo, normalmente puede ser pintado, y la utilería, que crean el ambiente necesario. El otro elemento es la iluminación. La iluminación son los elementos que iluminan, de ahí viene su nombre, el escenario, pero también que crean el ambiente y dan énfasis a la actuación. ¿Cómo? A través de los colores que se utilizan. Cada color representa una emoción que puede ayudar al actor para que se haga mejor. También se puede usar para los efectos especiales, un amanecer, anochecer, el paso de un auto, etc. Los siguientes elementos son el sonido, que también son los elementos sonoros, que puede ser la música de fondo, efectos de sonido, etc. Para la puesta en escena, para la creación del ambiente también, o para un efecto especial. Imagínense que se hable de un disparo, aparte de la actuación sería importante el sonido que produce, o una explosión, una sirena de una ambulancia, etc. El otro elemento es el vestuario, como vemos acá. Es importante el vestuario porque es el conjunto de prendas, complementos y accesorios que definen y caracterizan al personaje en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Es importante el uso de las prendas de vestir para que el personaje representado esté tal cual. Y finalmente vamos a ver la caracterización. ¿A qué nos referimos? Fíjense acá en la imagen ya nos damos cuenta. Nos referimos a todos los materiales como el maquillaje o las aplicaciones especiales que convierten a un actor en un personaje. Lo hacen más viejo, más joven, le pueden poner cicatrices, cortes, moretones, etcétera. Todo eso con el maquillaje y las aplicaciones. Esos son los elementos. Ahora veamos las formas discursivas del teatro, llamada también modalidad discursiva. Se refiere a la forma de interacción con el público, cómo interactúan los actores con el público. Y estas pueden ser el diálogo, el monólogo, el soliloquio, el aparte o el mutis. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es la forma de la interacción de dos o más personajes en el escenario, es decir, que van hablando. Hay dos o más personajes que alternan los papeles entre emisor y receptor a través de sus parlamentos. En cambio, el monólogo es un solo personaje en escenario, no hay más, y este plantea dudas acerca de sus decisiones, sus compromisos que toma en su interior, habla de él mismo y no espera una respuesta del auditorio, del público. En cambio, el soliloquio también es un personaje solo en el escenario, pero este ya no se refiere a sí mismo, sino a los demás. Y él sí interactúa con el público porque espera una respuesta del mismo. El siguiente es el aparte. Es un personaje hablando en voz alta, suponiendo que los otros personajes que están en la misma escena no lo escuchan. Y esto genera una complicidad con el público porque a ellos les habla mientras los demás quedan como en una pausa. Finalmente tenemos el mutis. Es el personaje que no habla, ya sea durante toda la obra, no sé, como un árbol o algún personaje que no necesite hablar, o en partes específicas de la obra, o también al momento de marcharse del escenario. Esas son las formas discursivas. Finalmente vamos a ver el guión teatral, que es el texto del género dramático, que está escrito a manera de un diálogo. No es como un cuento, no es como una poesía, es un diálogo. Fíjense, están los personajes y lo que dicen, y su objetivo, como hemos dicho, es ser representado en un escenario. Especifica los parlamentos y las acotaciones para los actores. Veamos más de cerca qué es este guión o las partes que tiene.
En el guión teatral vamos a encontrar acto, escena y cuadro. Dice al principio del guión especifica el acto, la escena y el cuadro que corresponde a ese diálogo, y en el ejemplo vemos acá al principio arriba está especificando a qué acto, a qué escena y a qué cuadro se refiere. Luego tenemos la dirección de escena, cuando el director del teatro especifica lo que se ve al momento de abrir el telón, la posición de los personajes, el sonido, el vestuario, todo lo que se ve cuando se abre el telón, y acá en el ejemplo podemos ver con este color que está especificando la dirección de escena. Luego tenemos lo que es más importante y más numeroso, los parlamentos. Son los diálogos o textos para cada uno de los personajes que serán interpretados en la obra. Y acá vemos, ¿no?, el nombre del personaje o el personaje en sí y lo que va a decir. Ese es el parlamento. Lo que está con azul son los parlamentos que corresponden, fíjense, a cada uno de los personajes. Y finalmente en el teatro, y algo característico, son las acotaciones, llamadas también didascalias. Son las aclaraciones para el actor al momento de representar su parlamento, es decir, los gestos, el tono de voz, las expresiones, los movimientos que tiene que hacer al momento de decir ese texto, y va entre paréntesis o letra cursiva. En este caso, todo lo que está en color rojo, que está entre paréntesis y con cursiva, son las acotaciones. Muestran cómo va a repetir ese diálogo el personaje, qué movimiento, qué gesto, qué tono va a tener. Esos son los elementos del guión teatral. Muchas gracias.